En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y France 24. Esta semana ponemos el foco en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que va a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, 720 millones de consumidores, y además que cobra una importancia especial geopolítica a partir de la tempestad de Donald Trump. Nos acompañan 4 invitados que ya les presento. Jean-Pierre Dussolin es académico, investigador económico y de medio ambiente en la Universidad Gustave Eiffel en París y la Universidad Austral de Chile. Bienvenido. Gracias por la invitación. Florence Pinot es profesora en ESCP Business School y es también directora del Centro de Estudios América Latina y Europa. Bienvenida. Mucho gusto. María Eugenia Sanín es profesora de Economía en la Universidad Paris Este. Bienvenida. Gracias. Sí. Y desde Bruselas, en Duples, nos acompaña nuestra corresponsal Esther Herrera. Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Hoy en Primera Plana. Tras los acontecimientos de vértigo en la escena internacional con los que ha arrancado 2026, con Trump atemorizando a los europeos y proclamando su doctrina Monroe para América Latina, la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur ha adquirido una dimensión geopolítica. Tras más de 25 años de negociaciones, se allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. Eso sí, con varias cláusulas para calmar el enfado de los agricultores de varios países europeos, especialmente aquí, los franceses. Sus detractores temen el impacto de una llegada masiva de carne sometida a normas menos rigurosas, mientras que sus defensores apuntan que es crucial la diversificación de las oportunidades comerciales para una Unión Europea amenazada por dos fuegos cruzados: la competencia exportadora china y la política arancelaria de Estados Unidos. Repasemos lo que dice la prensa. Diario La Nación. El Mercosur acordó con Europa un histórico tratado de libre comercio. Liberación explica las razones por las que Francia ha dicho no al tratado, que entroncan con lo que se está viviendo en la política francesa. El suplemento económico de la Unión está dedicado a los ganadores y los perdedores de este tratado de libre comercio. Y vamos a empezar por ahí, porque mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre el acuerdo. Para situarnos, les quiero preguntar a los tres ventajas e inconvenientes en un titular o ganadores y perdedores del acuerdo. Jean-Pierre. Yo creo que por supuesto que de los perdedores son el sector agrícola. Por supuesto, eso lo hemos dicho y es parte del debate. Uh-huh. Voy a contestar tu pregunta alzándola a un nivel macro más alto. Entonces, desde el nivel macro, yo diría que lo necesitamos. Y que efectivamente, siendo un acuerdo entre 27 países y 4 con un quinto de ingreso reciente como Bolivia, no puede ser sino complejo y que tiene sus luces y sus sombras. De acuerdo. María Eugenia. Yo creo que la gran ventaja es que va en la dirección de un acuerdo entre los países del Mercosur y Francia, muy esperado, y que da una señal en este mundo de doctrina Monroe. El gran inconveniente es que es un acuerdo de libre comercio basado en ventajas competitivas y no realmente un acuerdo estratégico. En un mundo dividido necesitamos acuerdos que sean de cooperación estratégica, donde podríamos, por ejemplo, pensar en desarrollar la cadena de valor del litio hasta las baterías. Justamente uno de los grandes ganadores es la industria automotriz alemana. Entonces, uno de los inconvenientes es que es un acuerdo de libre comercio del pasado y no está adaptado al mundo de hoy. Luego vamos a profundizar en estas razones que nos están dando, pero antes vamos a ir hasta Bruselas con Esther. Esther, ¿qué espera obtener la Unión Europea del acuerdo con Mercosur y en qué tiempos? La Unión Europea espera enviar varios mensajes con este acuerdo. No solo hay una obvia relación comercial con la que se espera eliminar más del 90% de los aranceles y crear la mayor zona de comercio del mundo, esto es obvio, sino que también se espera obtener un éxito económico, ¿no? Se eliminan los aranceles a los automóviles europeos, que ahora son del 35%, es lo que se aplica a Mercosur, a la Unión Europea, justo cuando el sector está en un momento muy, muy delicado. También envía un mensaje geopolítico. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea no solo no apuesta por el proteccionismo con este acuerdo, sino que sigue firmando acuerdos comerciales y después de 25 años de negociaciones ha mantenido su apuesta por el pacto cuando no siempre ha sido evidente que pudiera salir adelante, por lo que también envía un mensaje de que se puede confiar en la Unión Europea. Después de esta larga espera, por supuesto,
Ahora lo que se quiere es aplicar cuanto antes el pacto. Primero, con la firma en Paraguay se aplicará prácticamente la totalidad del acuerdo de forma provisional, pero también será necesaria una votación del Parlamento Europeo que se espera para el próximo marzo aproximadamente, y finalmente serán los parlamentos nacionales los que tendrán que ratificarlo. Un tratado que, como decía Esther, se empezó a negociar hace 25 años, y les pregunto por la situación actual o por lo que ha llevado a cabo al final la firma. ¿La situación del mundo actual ha sido el elemento definitivo que ha colaborado a que se saque adelante? Jean-Pierre. Sí, bueno, yo creo que eso es en parte, pero hay que hablar también que, como se mencionaba anteriormente, Europa está buscando la diversificación. Entonces, ese es un punto muy relevante. La diversificación, también la competencia, como comentaba anteriormente acá la colega, por los recursos estratégicos como el litio, que Latinoamérica, por cierto, tiene litio y hay otros recursos muy relevantes. Y obviamente el punto de inflexión de acá fue el proteccionismo de Estados Unidos y lo que está pasando actualmente. Así que yo creo que es un proceso que ya venía anteriormente, había antecedentes anteriores, pero obviamente el papel de Estados Unidos es muy relevante en el acuerdo. Y esto ha catalizado el acuerdo. Florence, ¿la decisión refleja un cambio en el contexto global? Sí, totalmente, porque creo que actuó lo que está aconteciendo, cambios profundos como no hemos visto en decenios, ¿no es cierto? Ha actuado como catalizador. Entonces, un proceso que ya venía extendido en el tiempo, adormecido, reactivado según momentos. Tengo en mente una de las cumbres, la de Madrid, Unión Europea-América Latina, donde se volvió a poner en el 2010, después se nos volvió a dormir y ahora efectivamente la situación actual no puede sino empujarlo. María Eugenia, el contexto, ¿es lo que ha empujado definitivamente? Yo no sé si lo ha empujado definitivamente, pero desde el lado de los países latinoamericanos se ve en los discursos, escuchando lo que dicen sobre este acuerdo, una clara intención de salir de este espacio que le ha dejado la doctrina Monroe y el de patrio trasero de Estados Unidos como un socio comercial fiable para, en particular, Europa, por supuesto. Vamos a analizar, si les parecen, los dos bloques por separado. Empecemos por Mercosur, porque Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay celebran la aprobación. No sé si es una posición compartida que no se ha visto en Europa. Florence. Bueno, en el caso europeo somos más numerosos, somos 27 es más complicado. Versus, 4 y 5, pero sabemos que Bolivia... 4 y medio. Sí, 4 y medio, exactamente, con todo respeto, porque es un socio pleno desde hace unos meses. En el caso europeo, obviamente que tenemos las voces de 27 países. Y como siempre en la vida, la política exterior viene imbricada, relacionada con la política interior. En el caso francés, es cierto que tenemos un sector agrícola que, si tomo la expresión francesa, que sufre, qui souffre. ¿Por qué? Pero no sufre por el Mercosur. Sufre hace mucho. ¿Por qué? Porque reprocha a la política agrícola imponerle, y a la política francesa imponerle muchas normativas que finalmente son fuente de burocracia, de llenado de papeles, etc. Sufren con la sequía, como en otras partes, no es el monopolio del sufrimiento. Sufren con las lluvias, ahora con la dermatosis bovina. Entonces, tenemos a un sector agrícola encrespado, con mucha bronca. Rescato esa palabra porque se utiliza incluso en francés, la bronca. Entonces, están hipersensibilizados, y en un momento en que nuestro gobierno en Francia está atravesando un periodo de debilidad con partidos que quieren precipitar citas electorales que otros no desean, efectivamente el debate sobre Mercosur ha quedado rehén de la situación política francesa. Jean-Pierre o María Eugenia, en cambio, en el lado del Mercosur sí que ha habido un movimiento más favorable por parte de los 4 miembros, ¿no? En América Latina, o sea, en los miembros del Mercosur, incluyendo Bolivia, aunque es reciente en el debate, tiene apoyo con excepción de los pequeños productores pequeños productores agrícolas, que consideran que cumplir con los estándares requeridos sería muy difícil y que eso va a implicar un alza en los precios, pero es marginal en relación a la parte de mercado que tiene las grandes explotaciones agrícolas, que son favorables. Francia, Austria y en menor medida, Polonia, Irlanda han sido las más reacias en Europa. ¿Son miedos comunes de agricultores y ganaderos de estos países, Jean-Pierre? Yo creo que es un problema
que son miedos también, pero hay que entender el cambio estructural que ha tenido el mundo en los últimos años. Hay sectores que han ido disminuyendo, como el sector agrícola, eso en general en el mundo de los países, han emigrado hacia el sector de servicios, por ejemplo, Francia, el sector agrícola en los años 80 era más o menos un 6% del PIB y ahora es como entre el 2 y el 3, por lo tanto es normal que haya ese problema. Y lo que está pasando ahora es justamente también tiene un énfasis en el cambio estructural. Eso es muy importante recalcar. Creo que lo que ha faltado mucho, y sobre todo de modo muy acuciante estos últimos años, es una buena pedagogía verbal. Porque vemos, además, esto se potencia con las redes, con la prensa, etc. Yo recuerdo, 86 España entrando en la Unión Europea. Los camiones de fresas de Valencia, que eran volteados y detenidos en el sur francés por los cultivadores franceses de la fresa del Périgord, que es una fresita más pequeña, etc. Con mucha rabia, con mucho miedo, había miedo. Conclusión, hasta donde sé, la balanza agrícola francesa con España ha sido siempre excedentaria y tanto más desde que España entró. Entonces vemos cómo a veces hay ideas, hay prejuicios, hay temores, se asientan y se congelan en la prensa, en la percepción de la gente y generan percepciones erróneas. Y les pregunto, ¿las salvaguardas introducidas son suficientes para limitar esos temores? Por ejemplo, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel en ciertos sectores como el avícola, creo que miel, huevos o etanol. ¿Son suficientes esas salvaguardas que se han ido introduciendo, María Eugenia? Yo creo que en relación al sector agrícola europeo, esas salvaguardas están basadas en el flujo histórico y en las partes de mercado que están bastante estudiadas, y entonces en las cifras parecen suficientes. Lo que se le puede reprochar al acuerdo, en realidad, es una falta de estrategia también en ese sentido. Es decir, a diferencia de lo que estábamos mencionando, este acuerdo podría aprovechar para realmente ayudar a los países latinoamericanos a tener estándares medioambientales más altos y, por ende, incorporar un poco de servicios o de calidad en ese producto que nos van a vender. Podría haber acuerdos win-win, estratégicos también en el sector agrícola, y el acuerdo, con sus límites de ser un acuerdo tan antiguo y que se negocia así como por pedazos, aborrece de esta falta de realmente ir hasta el final y decir, bueno, vamos a ayudar a estos productores a cumplir con estas normas y vamos a desarrollar esta cadena de valor como el biológico, el equitable, etcétera, etcétera. Pues tiempo han tenido de ser más ambiciosos en 25 años de revisiones. Vamos a hacer una pausa en este punto y volvemos enseguida en Primera Plana. Hasta ahora. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. Seguimos esta semana en Primera Plana analizando quiénes han ganado, quiénes han perdido, ventajas e inconvenientes de ese acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Lo hacemos con dos profesoras de economía, Florence Pinot y María Eugenia Sanín, con un académico investigador económico, Jean-Pierre Dussolin, y nos acompaña también, recuerdo, desde Bruselas, nuestra corresponsal. De todas formas, y mirando el momento del mundo, que también comentamos un poco la geopolítica, cómo ha impactado en este acuerdo, y la necesidad de abrir nuevas vías para Europa como algo vital, algo que se nos iba diciendo ya bastante tiempo, hemos asistido, no sé si llamarlo así, a un debate quizá sobredimensionado o mal enfocado en Francia por miedo a una nueva crisis agrícola.
¿Qué les parece, Jean-Pierre? Bueno, yo creo que es bien relevante hablar de que es un debate politizado. Sí. Y también hay un tema también de inestabilidad social que viene probablemente a la época de los chalecos amarillos y que probablemente la administración francesa tiene un cierto medio a la movilización del campo y que tiene esas reminiscencias que vienen de esa época. Y obviamente también hay un tema que se relaciona con las cláusulas de espejo, que también es un tema que también se ha tratado bastante, por lo tanto, aparte de ser un acuerdo geopolítico, un acuerdo industrial. Entonces está todo este tema mezclado y que es necesario discutir. El sector agropecuario europeo teme el impacto de la llegada masiva de carne. No sé si hasta qué punto están justificados esos miedos, las salvaguardas son suficientes, hablamos antes con María Eugenia de ello, o simplemente hay que reconocer que es un tratado que se necesita, en el que hay perdedores, pero hay que asumir como bueno para ambas partes. ¿Qué le parece, Florence? Las salvaguardias creo que es una buena respuesta de la Comisión Europea para mostrar, tengo en cuenta tu problema, ¿no es cierto? Ahora, bueno, según los críticos, y para ser de abogada del diablo, yo diría que los representantes del sector agrícola, ellos se dicen a este nivel desconfiados acerca de la real aplicación de la salvaguardia y dan también como ejemplo, dicen sí, el acuerdo se firmó y está claro que si uno de los países socios de la contraparte se sale del Acuerdo de París, se cae del acuerdo. Pero dice, no solo es si sale o no sale, si se queda es que aplique la política. Y en eso el sector agrícola francés tiene, los más vehementes opositores, allí colocan sus dudas. Pero está muy bien que vayamos matizando también todas estas cuestiones para situar el cursor. Ya ven, no son todos negros ni blancos, normalmente es gris como casi todo en la vida. Le vamos a preguntar por las concesiones a nuestra corresponsal. ¿Cuáles son, Esther Herrera, Bruselas, las concesiones más destacadas que ha hecho la Unión Europea para atenuar la ira de los agricultores? Para empezar, no se permitirá la importación de productos de Mercosur que no cumplan los mismos requisitos medioambientales y fitosanitarios que deben cumplir los agricultores y ganaderos europeos. Si esto se produjera, si no se cumplieran estos estándares, se podría suspender el acuerdo. Además, todos los firmantes se comprometen a cumplir el Acuerdo del Clima de París. También protege especialmente los sectores considerados sensibles, productos como la carne de vacuno, la carne de aves de corral o el azúcar, tendrán cuotas estrictas. La Comisión Europea se compromete a abrir una investigación si estos productos ven incrementada su importación a la Unión Europea y si se confirma se podrían suspender las ventajas arancelarias. Además, la Comisión Europea se ha comprometido a vigilar todos los productos que contengan pesticidas o productos no autorizados en la Unión Europea. El sector está protegido, pero los agricultores sienten que la llegada de productos del bloque de Mercosur, al fin y al cabo, habrá más y por lo tanto pueden bajar los precios y esto les puede perjudicar mucho más cuando sienten que el sector ya está en un momento de gran vulnerabilidad. Ahora, si les parece, vamos a dejar por un momento la política de un lado, la geopolítica también, y vamos a dirigirnos a ese señor, a esa señora que nos están viendo o escuchando. ¿Cuándo van a notar los efectos de este tratado al ir al supermercado y en qué cosas? Tanto en el caso latino como en el caso europeo. Es decir, en la práctica, ¿cuándo se va a empezar a notar y en qué los consumidores van a empezar a notar eso? Yo creo que un tema muy relevante justamente es como el consumidor el que tiene que dictaminar qué productos escoger. Es importante que va a tener una mayor variedad. Yo creo que eso es muy relevante, tanto el consumidor latino, que puede, por ejemplo, comprar autos a valores inferiores, como también servicios, que es un poco lo que le van a vender hacia el otro lado, como también acá en Francia, que va a tener una mayor variedad. Yo creo que eso es muy importante para el consumidor. María Eugenia. Para matizar, justamente, una de las preocupaciones en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, es que esto genere una cierta inflación de algunos productos que, como son de calidad de exportación, puedan comenzar a tener precios privativos para el consumidor local. Esa es una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Este corte de carne, que es calidad de exportación y que por ende ya el consumidor latinoamericano no se puede permitir. Pero en general, en Europa, como explicaba mi colega, desde el punto de vista de la demanda, va a haber más variedad y el consumidor va a poder elegir más. La cuestión, y por eso las protestas, etcétera, es más bien desde el lado de la producción, ¿no? Desde el lado de la producción hay claros ganadores, como es la industria alemana, y claros perdedores, que es la industria, el agro en su estado actual.
que efectivamente a competencia directamente solo a precios puede salir perdiendo. Vamos con otras cosas interesantes. La industria automovilística alemana que nombraba María Eugenia, Alemania, el canciller Merz, que ha estado desde el principio muy a favor, por ejemplo, al igual que España. Luego está el caso francés, que siempre ha estado en contra. Pero vamos a detenernos en un caso muy concreto. El italiano, porque ha virado. De estar en contra ha pasado a estar a favor. ¿Cómo se ha producido ese cambio en la señora Meloni? ¿Por qué? Yo creo que tenemos en Giorgia Meloni una mujer política con mucha habilidad. Efectivamente, Italia tiene las de ganar. Sin embargo, es un país agrícola. Pero Italia está con una agricultura más de nicho, de productos de excelencia, con muchas denominaciones de origen, muchas indicaciones geográficas protegidas, y aparece en el sector de agroalimentos posicionada como con productos de excelencia. Entonces, para ella va a ganar porque esos productos de excelencia van a estar más baratos en el Mercosur y además no va a tener un parmigiano producido en Brasil porque esto está prohibido. ¿Por qué Giorgia Meloni? Yo creo que ella jugó muy hábilmente en todavía sacarle a Bruselas algunas ventajas más. Esto es interesante porque muestra bien ese juego de los 27 y de la Comisión, ¿no es cierto? Es un juego sano, es normal, estamos en democracia. Ella trató de obtener más fondos para la política agrícola, de los cuales va a beneficiar Italia, y una vez que se los aseguró, ya se mostró su apoyo al sí, sacándole la mayoría que había conseguido Macron en el mes de diciembre. Así que una jugada política bien interesante. Vamos a otro punto también muy interesante, el de los controles, porque el acuerdo en todo caso es una herramienta estratégica. Que sea una herramienta estratégica va a depender de cómo se implemente y de cómo se supervise. La pregunta es si tienen los mecanismos suficientes para monitorizar esa implementación. Jean-Pierre. Bueno, yo creo que es bien relevante que no solamente, como se dice, tenga los mecanismos, sino que esos mecanismos tengan dientes y no sea solamente un maquillaje verde para poder realizarlo. Es muy importante, por lo tanto, el plazo de implementación y la capacidad, reactividad de la implementación de las medidas. En 25 años, no sé si aquí también se ha trabajado o no. ¿Cómo lo ve, María Eugenia? Lo que podemos decir es que el control de medidas medioambientales, etcétera, hemos tenido dentro de Europa incluso trampas hechas por la industria automotriz alemana. Entonces es una cosa difícil, pero el mismo problema tenemos con todos los productos importados. De acuerdo. Vamos a leer, si me lo permiten, una tribuna parecida en el diario El País. Mercosur contra Don Rowe, como titular. Claro, en un momento en el que el orden mundial, fijado tras la Segunda Guerra Mundial, se resquebraja, en el que las acciones unilaterales cobran fuerza, ¿este tratado pone de relieve el valor del multilateralismo y contrasta con lo que nos sirve en la actualidad? Yo creo que es muy importante el tratado también. No hemos mencionado justamente que, el tratado va a cubrir más o menos Mercosur Europa el 20% del intercambio mundial. El tratado, hay un tratado en Asia que es el 30%, y por lo tanto es muy relevante lo que se está produciendo, ya que también se va a producir todo este tema del etiquetaje y lo que se está produciendo en Latinoamérica. Y otro tema también que no lo hemos tratado es la sumatoria. ¿Por qué finalmente se está realizando este tratado? Estados Unidos son 30 billones de dólares, y si sumamos el Mercosur, que son como 20 más, o sea, 5 más, Europa, que son 20, estaríamos a valores similares, cercanos. Y esa complementariedad es muy relevante. Dos comentarios. Ahora me sitúo del lado Mercosur. Sí. No olvidar que Mercosur pesa en el comercio mundial 1,5%. Estamos todavía con las dos grandes economías todavía bastante introvertidas, así que eso no puede sino facilitar su inserción, suponiendo que el convenio actúe también como un catalizador de buenas prácticas, mejoras de la calidad, etc. Y a nivel visto desde Europa, pero pienso, no me cabe duda que el Mercosur comparte este análisis. Hoy día el tratado es un fantástico, potente vehículo, útil instrumento de diálogo y de concertación. Después, cuando decimos concertación, no significa que tenemos que converger con todos, pero tenemos que cooperar. Y en el contexto actual, ese acercamiento con el eje puesto sobre el Atlántico no puede sino ser beneficioso para ambas partes. ¿Qué le inspira esto de Mercosur contra Don Rowe? A mí me parece que si este es un primer paso,
hacia una verdadera diversificación desde el lado europeo y un paso hacia salir de este lugar de patio trasero para Estados Unidos es una excelente noticia. Le vamos a tener que poner Botox a este, no solo votos, pero Botox, para que realmente se transforme de un simple tratado de comercio internacional a una alianza estratégica donde realmente compartamos conocimientos, tecnología, estándares de calidad, estándares medioambientales, y que sea un primer paso hacia una cooperación mucho más extensa y ambiciosa. Pero el Botox puede llegar, ¿no? Puede llegar. Puede llegar, ¿no? Europa y América del Sur tienen una oportunidad única, quizá, de demostrar que es posible integrar economías sin sacrificar valores por medio de la negociación y del diálogo. ¿Creen que es modelo de algo el acuerdo en estos tiempos? Jean-Pierre. Bueno, yo creo que... ¿O hay que esperar todavía, me imagino, cómo se vaya desarrollando, ¿no? Hay que esperar, justamente, hay que ver cómo se puede organizar los sectores que han sido de sacrificio como el agrícola, pero también no hemos hablado mucho de los sectores que van a ganar, que son el sector de la maquinaria y los otros sectores, que es muy relevante, que hay muchos sectores que van a ganar mucho y que en términos de PIB y de valor agregado son los sectores dominantes, ¿no? En sectores tan castigados como el automovilístico alemán, además. No, pienso, agrego una notita para mostrar que aún en el espacio agrícola francés hay gente contenta con el Mercosur. Por ejemplo, los productores de coñac. Los productores de coñac han sufrido mucho de las barreras arancelarias en Estados Unidos, de las barreras en China. Para ellos es una oportunidad fantástica, ¿no es cierto?, de mercado. Pero, insisto, creo que el acuerdo, sí, habrá que ver cómo funciona. Interesante que tenga repercusión concreta en el bolsillo del ciudadano. Creo que Europa y Mercosur necesitamos que el ciudadano sienta que la integración supranacional repercute en su bolsillo y en su bienestar. Me parece una frase fabulosa para terminar el programa de hoy. Lo seguiremos, esa implementación del Tratado Unión Europea-Mercosur. Muchísimas gracias a los tres y a nuestra corresponsal en Bruselas, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.